Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y bueno, pues esta es una serie titulada Mansedumbre para con todos, que fue dada aproximadamente en el año 2006. Y queremos, ¿verdad?, recordar estas palabras de nuestro Dios a la iglesia, ¿verdad?, que hoy en pleno 2026 necesitamos tanto de este tema. Este tema está basado allá en Tito capítulo 3, versículo 1 al 2. Y el apóstol Pablo le habla a Tito y le dice de esta manera. En el versículo 1 les dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, el apóstol Pablo, por encargo del Espíritu Santo, por encargo de nuestro Señor, por nuestro Dios, presenta una instrucción en cadena. Pablo, en pocas palabras, exhorta a Tito para que Tito a su vez exhorte a la iglesia. ¿Sí? Una de las funciones entonces principales de los ministros de la iglesia del Señor es recordar las palabras de Dios a su pueblo. ¿Sí? Necesitamos entonces nosotros recordar en cada momento lo que Dios nos manda a través de su palabra. ¿Sí? Olvidar es natural en nosotros, especialmente en verdades espirituales. Muchas veces, hermanos, solemos olvidar lo que debemos recordar y recordar lo que debemos olvidar. Y esto podríamos llamarlo como una debilidad humana. Entonces nosotros como ministros, como siervos de Cristo, necesitamos recordar al pueblo de Dios este mensaje, estas palabras, estos mandamientos. Es por eso que Pablo le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, tenemos que entender que, en resumen de nuestro mensaje, es que tenemos que entender que tenemos que estar sujetos a autoridades y también tenemos que saber que tenemos un deber, una obligación para con nuestro prójimo, y esto es tratar o dar un buen trato a los hermanos o hermanas o a los más próximos. Antes de la acción entonces externa debe de existir una motivación interna. ¿Sí? Este es el fundamento, es la raíz de los deberes cristianos. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 que debemos de estar dispuestos a toda buena obra. En pocas palabras, el corazón debe de sintonizarte antes de actuar. Debe de sintonizarse, ¿verdad?, con nuestra mente para que podamos hacer lo que es correcto delante de la presencia de nuestro Dios. Es la disposición al bien. Esto, por supuesto, va a causar un fruto interior. Para que brote, hermanos, en nosotros el fruto espiritual, es necesario entonces que nosotros silenciemos primero los impulsos carnales. Una buena motivación hace que al enemigo le sea más difícil tentarnos, más difícil provocarnos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la mansedumbre no es solo una conducta que nosotros podamos llamar externa, es un rasgo de un carácter de primer orden. Por ejemplo, si hablamos de Cristo, Cristo nos asemeja a ovejas. La mansedumbre entonces nos identifica con el Cordero de nuestro Dios. Ser manso entonces es el fundamento para vivir sin quejas y también para disfrutar la vida cristiana. Es un estado del corazón que va a producir en nosotros gozo. Cuando leemos Tito capítulo 3, versículo 2, el versículo se divide en dos grandes grupos que resumen la vida cristiana. Por ejemplo, prohibiciones, pero también disposiciones. Podemos decir que la parte negativa son las prohibiciones. Requiere un uso santo de los miembros del cuerpo.
un uso santo de la lengua. Dice la Escritura que a nadie difamen. Un uso santo también de las manos, que no sean pendencieros. En pocas palabras, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a que tenemos a toda costa evitar los problemas, el ser peleoneros, evitar los pleitos, lo que estamos viendo, ¿verdad?, hoy en nuestros días. Aún en la iglesia del Señor existen rencillas, existen problemas, existen difamaciones y muchas veces existen personas que son pendencieras. Pero también vemos en el versículo 2 una parte positiva, las disposiciones, ¿sí? La Biblia nos enseña claramente que en cuanto a nuestros sentimientos, tenemos que tener un suave dominio sobre esos sentimientos. Tenemos que ser, por ejemplo, amables, es la parte positiva, ¿sí? Y de la misma manera mostrar mansedumbre, pero hacia todos los hombres. En pocas palabras, hermanos, esto se tiene que hacer sin distensión. Y nosotros tenemos que hacernos una pregunta aquí también. ¿Qué es difamar? La palabra difamar proviene del latín difamare, ¿sí?, que dis en este caso quiere decir quitar, quiere decir privar, ¿sí? Y la palabra famare, que es fama. En pocas palabras, hermanos, es afectar negativamente la reputación o el buen crédito del prójimo, ¿sí? Es quitarle, en pocas palabras, su buena fama, ¿sí? Se divide también en dos grupos. Podemos llamarle la difamación en el fondo, ¿sí? En pocas palabras, la raíz de esa difamación es falsa. Cuando se dice que es una mentira absoluta, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de la esposa de Potifar? Cuando ella habló contra José, allá en Génesis capítulo 39, versículo 17. ¿Sí? Ella mintió, ella difamó, en pocas palabras, a José. ¿Sí? Él estaba ahí, sí, pero la mujer le quitó aún hasta de sus ropas. Hermanos, cuando se habla mal basándose también en conjeturas, en sospechas o información insuficiente, esto también es difamar, ¿sí? En pocas palabras, decir que en la iglesia, por ejemplo, de Cristo no hay amor es una difamación muy grave, ¿sí? Y muchas veces hemos escuchado a hermanos, ¿verdad?, decir que no hay amor. ¿Y por qué es una difamación grave? Porque implica juzgar la salvación de todos los miembros y muchas veces sin pruebas. También existe la difamación en la forma. Y nosotros tenemos que ver también que tenemos que aplicar todo esto en nuestra vida diaria. Si tenemos que hacer un examen de conciencia, tenemos que hacernos varias preguntas y una de ellas sería, ¿está dispuesto mi corazón a la buena obra antes de hablar con otros? ¿Sí? Si hay alguna cosa, alguna sospecha, alguna insinuación, ¿está dispuesto mi corazón a hacer algo bueno antes de hablar con otros? Es una pregunta que tenemos que hacernos. También tenemos que refrenar, hermanos, nuestra lengua. Y la pregunta sería, ¿he privado a alguien de su buena fama? Quizás el día de hoy, en esta semana, quizás basándome en alguna sospecha. Si es así, entonces estoy cayendo en este estado de difamación. Y es la prohibición que el Señor nos habla a través de su palabra, que a nadie difame. ¿Qué es difamar entonces? Cuando hablamos de la difamación en la forma, es la verdad mal comunicada. Y esto ocurre muchas veces, ¿verdad? Cuando, aunque el hecho sea cierto, hermanos, se cuenta como un hecho, pero con la intención de dañar, de perjudicar a aquella persona. También, cuando hablamos de difamación en la forma, esta se puede manifestar
al exagerar los errores que nuestros hermanos, que la persona, ¿verdad? Esos errores ajenos o divulgar faltas privadas que deberían de haber sido tratadas en el marco de la restauración bíblica, como lo dice Mateo capítulo 18. Cuando Jesús dice, si alguien peca contra ti, si un hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos. Es lo primero que tenemos que hacer antes de que haya una difamación. Si aunque haya una sospecha, se le puede quitar la fama, la buena reputación a algún hermano por alguna sospecha o por alguna persona que haya dicho algo de este hermano o hermana. Entonces, el cristiano no solo cuida, hermanos, la veracidad de sus palabras, ¿sí? Tiene que tener cuidado de lo que él está diciendo, es verdad. Tiene que cuidarlo, ¿sí? Y no solo cuida eso, sino la motivación de su corazón al decirlas. Porque muchas veces la motivación para decir algo es incorrecta o es producida por algo que hay dentro de nuestro corazón y que no es bueno. La Biblia nos enseña, por ejemplo, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y hermanos, cuando hablamos de mostrar, ¿sí? Tenemos que saber que esto no es una debilidad. La mansedumbre no es falta tampoco de carácter, es poder bajo control. ¿Sí? Es la fuerza de la voluntad sometida al Espíritu Santo. El texto dice, hermanos, que tenemos que mostrar toda mansedumbre para con todos. En pocas palabras, esto es universal. No es solo para los que nos caen bien, para los que nos saludan, no solamente para los hermanos en la fe, sino también para con los difíciles de tratar, ¿sí? Con muchas veces aún con las autoridades, aún con los inconversos, con los no convertidos a Cristo. Tenemos que tener mansedumbre para con todos los hombres. Y la Biblia nos enseña que se debe demostrar, ¿sí? La gente tiene que darse cuenta que el Espíritu Santo toma control de tu voluntad. Hermanos, cuando hablamos de la mansedumbre, esta se describe como una gentileza cristiana que adorna la doctrina de nuestro Señor. En pocas palabras, es un adorno el ser manso, ¿sí? Ahora hay muchas ventajas de ser una persona con mansedumbre, una persona mansa, una persona que sabe dominar, que está bajo control del Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber eso. Basado, por ejemplo, ¿sí? En estas cosas, entonces hay bendiciones de cultivar este carácter. Por ejemplo, ¿sí? Hay paz interior. El manso no vive una guerra con su entorno. El manso posee paz porque no busca defender su propia gloria, ¿sí? También, hermanos, cuando hablamos de las ventajas de ser una persona mansa, que el Espíritu Santo controla, ¿sí? Aquellas partes o sentimientos negativos, porque la mansedumbre no va a quitar, hermanos, los sentimientos negativos. Lo que hace la mansedumbre es controlar esos sentimientos, ponerlos bajo control de tal manera que no salgan. La ventaja, por ejemplo, de ser mansos nos trae una victoria sobre la tentación. Una disposición mansa, en pocas palabras, va a silenciar los impulsos carnales. Y eso va a hacer que el enemigo le sea más difícil provocarnos a caer en el pecado. Cuando hablamos de la mansedumbre, ¿sí? Las ventajas, por ejemplo, de ser amables, ¿sí? Y la falta de un espíritu pendenciero abren puertas para que otros escuchen el evangelio. Cuando otras personas ven que tú te sabes controlar, ¿verdad? Cuando no cedes a la agresión, esas personas, ¿verdad? Abren puertas para que tú les hables de Jesús. El fundamento entonces, hermanos, para
ver días buenos y disfrutar la vida sin el peso del descontento o de la queja es la mansedumbre. Hay una felicidad real cuando uno es manso. Ahora, ¿cómo podemos crecer en esta área? Bueno, muchos hermanos o muchas hermanas han preguntado esto, hermanos, ¿cómo podemos crecer en esta área? Bueno, pues número uno, hermanos, tenemos que reconocer nuestra debilidad, admitir la falta de memoria espiritual y nuestra tendencia natural al conflicto. ¿Sí? Muchas personas no saben controlarse. Muchas personas, ¿verdad?, todavía tienen ese mal carácter. ¿Sí? Tenemos que entender entonces que tenemos que reconocer, admitir, ¿verdad?, que necesitamos, en pocas palabras, recordar lo que necesitamos recordar. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, recuérdales. Es un deber entonces de cada ministro de la iglesia del Señor recordar al pueblo de Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Tenemos que entender que al reconocer nuestra debilidad también, el siguiente paso sería sintonizar al hombre interior, porque antes de actuar debemos de pedir a Dios una buena motivación. Tito capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Recuérdales que a nadie difamen, que no sean pendecieros, ¿sí?, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Sí? Una buena motivación. Y número 3, hermanos, para poder cultivar la mansedumbre, tenemos que sujetarnos a la palabra, aceptar las prohibiciones, sí, pero también las disposiciones de Dios como un cerco de protección para nuestra alma. Tenemos también que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Mirar a Cristo que siendo injuriado, ¿verdad?, no respondía con maldición, dándonos a nosotros el ejemplo de una mansedumbre perfecta. La vida cristiana, entonces, podremos nosotros resumirlas en prohibiciones que nos guardan y disposiciones también que nos santifican. Por ejemplo, hoy nos encontramos en un ciclo de pleitos o difamación o quizás en algunas situaciones difíciles. Recordemos entonces, hermanos, que la mansedumbre es el camino hacia el gozo. Pero ¿qué hay, por ejemplo, para aquellos que creemos también en el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué parte de nuestro carácter tenemos que entender, que tenemos que hacernos esa pregunta? ¿Qué parte de tu carácter necesita ser domesticada por el Espíritu Santo el día de hoy? Y para aquellos, por ejemplo, que no conocen a Jesús, tenemos que entender que la vida cristiana tiene reglas. ¿Sí? Si tú no conoces a Jesús, tienes que saber que la vida cristiana tiene reglas, pero tiene el propósito de darle una paz que el mundo no puede ofrecer. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña, ¿sí?, que el oficio del ministro es recordar. Una y otra vez el apóstol dice, ¿sí?, que a nadie difamen. La referencia se encuentra en tercera persona, o dile a ellos que a nadie difamen. Repito que Tito es mandado a hablar a otros. En el versículo número 1 encontramos la misma idea. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, o de otro modo, recuérdales a ellos. Vuelve aquí que les habla y les hable también a terceras personas, de donde se infiere, hermanos y hermanas, que grande de los deberes del ministro del Evangelio es recordar las palabras de Dios al pueblo. Porque Pablo le dice a Tito, Tito, dile esto a la iglesia, dile esto a los hermanos. Entonces, eso es parte del oficio, recordar al pueblo de Dios estas palabras. Hermanos,
Nótese que el verso 2 agrega que a nadie difamen, que no sean pendencieros. No eso, pero sí esto. Amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nótese entonces, hermanos, bien esto. Es para con todos los hombres. Pero anteriormente, por ejemplo, el apóstol Pablo le ha dicho que estén dispuestos a toda buena obra. A partir de hoy, entonces, empecemos rogando a nuestro Dios un estudio sobre la mansedumbre cristiana. Es por eso que el estudio le hemos titulado Mansedumbre para con todos. Más aún, hermanos, la semejanza empleada por el Señor Jesucristo para señalar o dominar a los suyos es precisamente una oveja. Ser mansos como una oveja. Por lo tanto, la mansedumbre es un rasgo en el carácter cristiano de primer orden. Porque, como lo hemos dicho, la oveja se asemeja al Cordero de Dios. Debemos agregar también que la mansedumbre no solamente va a ser en lo externo, sino también en lo interno. Necesitamos entonces entender la aplicación de esto. Hay prohibiciones, como lo hemos dicho, y disposiciones en cuanto a la exhortación. Entonces empecemos viendo con más detalle o más de cerca la parte negativa que hemos estado mencionando. Y la parte negativa se compone a su vez de dos prohibiciones. Así como está prohibido por la ley de los hombres el cruzar el semáforo, por ejemplo, cuando está la luz roja, o robar, mucho más entonces prohíbe el Señor a los suyos difamar o ser pendencieros. Como ya dijimos, hermanos, la palabra difamar en su etimología viene de la voz latina difamare. Entonces, es quitar, privar la buena fama, ¿sí? Es afectar negativamente la reputación, el buen testimonio de otro. ¿Sí? Necesitamos entonces entender esta prohibición. ¿Sí? Necesitamos entonces también entender por qué razón el Señor lo prohíbe. También se difama cuando sobre una simple conjetura, una simple sospecha o sin suficiente información se habla mal de nuestros hermanos o mal de nuestro prójimo, sea hablar en público o privado, delante o a sus espaldas. ¿Y qué es una difamación? Es una difamación cuando alguno dice, ¿verdad?, que en la iglesia, por ejemplo, aparte de que no hay amor, tampoco, ¿verdad?, hay perdón o no hay solución para ciertas cosas que quizás se han hecho. Hermanos, nadie sería un cristiano si esto fuera así. La Biblia nos enseña que el que no ama a su hermano está en muerte, de manera que si en la iglesia del Señor no hay amor, entonces todos los que estamos aquí no se les puede ni siquiera llamar hermanos, porque son incrédulos. Esto es una acusación sin suficiente información. En pocas palabras, esto sería una difamación. Entonces, si podemos recordar esto, ¿verdad?, podemos entender lo que el Señor menciona a través de su palabra una y otra vez. Volvamos entonces al principio y vamos a seguir leyendo, ¿verdad?, lo que dice Tito capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Alguien en algún momento, por ejemplo, nos hizo la pregunta: ¿cómo vamos a mostrar nosotros
la mansedumbre? Bueno, es muy fácil. Si nosotros, por ejemplo, vemos a un hombre que entra vestido de blanco, con un estetoscopio, con bata blanca, con pantalón blanco, vamos a decir que este hombre es médico. De la misma manera, cuando hablamos del que tenemos que mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres, Dios espera que el cristiano, que los hijos de Dios, podamos mostrar que de verdad Dios nos tiene bajo control a través de su Santo Espíritu cuando pasamos por alguna situación difícil, ¿sí? Por alguna situación, ¿verdad? Donde se nos provoca hacerle daño a otra persona. Cuando nos provocan a dar un insulto. La Biblia nos enseña entonces que a nadie debemos difamar. Que no seamos pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, cuando se habla de alguien con insinuaciones de maldad o menosprecio, este individuo presente o esta persona ausente de frente o a sus espaldas, ¿verdad? Esto se le llama difamación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 17, en el versículo 28? Dice el escritor así: y oyéndole hablar Eliam, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hermanos, es decir, que difamó a David. David, en pocas palabras, no estaba ahí para curiosear. Su papá Isaí le llamó cuando él estaba pastoreando las ovejas y le dijo: yo quiero que tú lleves esta comida y este encargo a tus hermanos que están allá en la guerra. Ahora David, por ejemplo, apoyado en su confianza en Dios, en un hecho bueno, dice: pero apelamos a nuestro Dios. Entonces sus hermanos se encienden a ira contra él. Hermanos, es difamación, pues, hablar mal de las cosas buenas, porque David lo que estaba haciendo era simplemente ejerciendo la fe, y luego lo probó porque después mató a Goliat. Esto también es difamación cuando se habló mal de David. Así que esa es la prohibición dada aquí por el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo. Pero eso a su vez nos indica también algo, que aún los verdaderos creyentes están dispuestos, ¿verdad? Y están expuestos a caer en el pecado. ¿Por qué? ¿A quién le escribe, por ejemplo, el apóstol Pablo? A Tito. ¿Y qué le dice a Tito? Tito, recuérdales esto, dile a la iglesia que a nadie difamen, de modo que los verdaderos, ¿sí?, cristianos muchas veces pueden caer. Hermanos, aquí aprendemos algo, que el Señor Jesús no solamente lo prohíbe, ¿sí?, prohíbe la difamación, sino que también nos ha dado la forma para poder combatir y erradicarla de nuestra vida. Y por eso es que el Señor habla a su pueblo, que su pueblo nunca sea aquel que difame, ni que su pueblo haga algo para difamar a nadie. Que seamos santos, como nuestro Dios es santo. Para nuestro Dios entonces, como está escrito, bendecir
y no tenemos que maldecir. Según Romanos capítulo 12, versículo 14, dice: así que hemos visto, por ejemplo, la primera negación o la primera prohibición de la difamación. La segunda es no ser pendenciero. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué quiere decir pendenciero? ¿Qué quiere decir pendenciero? En pocas palabras, un pendenciero es el hombre contencioso. Un buen sinónimo de pendenciero es lo que llamamos en nuestra región un hombre que pone a pleito, un individuo que le gusta el pleito, contencioso. Eso es pendenciero. Estábamos estudiando con nuestros hermanos el día viernes acerca de algo parecido y que el siervo del Señor no debe de ser contencioso cuando Pablo le habla a Timoteo. Recuerda que el siervo del Señor no puede ser pendenciero, ¿sí? Y aquí en México hay una palabra que utilizan muchas veces las personas que no conocen a Dios, y uno de nuestros hermanos recién convertidos dice que no sea broncudo, ¿verdad? Sí. Hermanos, sin embargo, debemos puntualizar que no toda contención está prohibida en las Santas Escrituras. Por cuanto nosotros leemos Judas capítulo 1, verso 3, se nos manda a contender abiertamente por la fe una vez dada a los santos. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que es legítimo contender por la fe. El ejemplo es, por ejemplo, es el apóstol Pablo. Cuando se vio amenazado, dijo en Hechos capítulo 25, versículo 11, a César apelo, es decir, que él apeló a un tribunal superior. Por lo tanto, cuando dice no pendenciero, su significado aquí es que ningún cristiano debe de envolverse en asuntos que le pongan en contra de la concordia, del amor fraternal y de la unidad del pueblo de Dios. Y por supuesto, de la armonía dentro de la sociedad. A esto se refiere Dios en estos versículos. Hermanos, entonces, recordemos que debemos de vivir los hijos de Dios en paz. Lo que entonces se nos está diciendo, lo que nos está exhortando Dios aquí, es que no permitamos que nuestras codicias nos arrastren a la contienda en contra de la armonía y la paz cristiana, pues en tal caso seríamos más apropiados para estar en una guerra que en una congregación de los santos. El texto es bien claro, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Aquí está la prohibición o la parte negativa de la exhortación. Nosotros vemos que hay difamación en la forma, pero también que hay difamación en el fondo, y que no debemos de ser pendencieros, que nadie difame, que la palabra difamar significa que cuando nuestro hablar afecta negativamente el buen crédito, la buena reputación, la buena fama o la honra de nuestro prójimo, no lo tenemos que hacer. Pero el texto también no solamente habla de una prohibición o de una exhortación con una parte negativa. Además posee, por ejemplo, una parte positiva que hemos visto en los textos sagrados. Dice, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Volvamos a Tito capítulo 3, versículo 2. Tito capítulo 3, versículo 2. Voy a repetir, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En la parte positiva, entonces, hermanos, vemos tres asuntos. Recuerden que estamos explicando el versículo. Nuestro entonces objeto final es la mansedumbre, pero es propio explicar el versículo que luego introducimos en lo particular de la mansedumbre. Entonces, vemos tres puntos aquí. Las virtudes mandadas
Por ejemplo, amabilidad, mansedumbre, la manera de aplicarlo mostrando, esto es, hacerlo visible, las personas a quienes lo estamos mostrando, bueno, pues es a todos los hombres. Entonces aquí empecemos viendo las virtudes mandadas o exhortadas. Amabilidad. ¿Qué es una persona amable, hermanos? Es una persona suave, de carácter flexible, dócil, pero no es como muchas veces decimos, eres un tonto, sino que es un hombre de convicciones, pero que a su vez él se modera, modera sus afectos, modera sus sentimientos, los sujeta para mostrarse amable. Imaginemos que usted siempre, ¿verdad? Podríamos mencionar a una persona que siempre le están agrediendo, pero a pesar de eso, ¿verdad? Él muestra el carácter, no se enoja, sino sonríe, controla, ¿verdad? A pesar de la situación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ¿sí? El creyente que le dice que no debe difamar, que no sea pendenciero, sino que sea amable, pero él echa a un lado esa hierba mala, esas malas cosas, esos insultos, ¿verdad? Y que la amabilidad empieza a brotar de parte de él. Es un hombre de convicción, es una persona firme, es una persona clara, con conciencia en su mente, con conciencia también, ¿verdad? Él sabe que todo lo que él haga puede afectar o puede beneficiar a otra persona. Todas esas partes negativas, él los amarra para que sea amable y flexible. Es un individuo que puede perdonar hasta 70 veces 7 cualquier ofensa. Hermanos, nosotros entonces tenemos que saber que hay personas que hablan mucho, ¿verdad? Muchas personas dicen, Él es misericordioso con tales personas, pero no con todas. Hay personas que en el hablar son presumidos, Él es misericordioso. Hay individuos que tienen muchas veces a irritarse con facilidad, o muchas personas que tienden, ¿verdad?, a irritarnos, pero que sin embargo muchas otras personas son amables. Tenemos que entender que necesitamos como cristianos ser amables, mostrar, ¿sí? El hombre amable, con él se puede hablar. Él puede inclusive juzgar las motivaciones ajenas. En lugar de quejarse, ¿verdad? Él perdona. Él habla acerca de lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Para mostrar esto, ¿verdad? Como lo hizo Esteban, no le tomes en cuenta este pecado. Él lo atribuye pues muchas veces a la mansedumbre. Muchas personas lo atribuyen a debilidad, a ignorancia. Pero hermanos, nosotros tenemos que saber que el Señor nos dice que tenemos que mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, la pregunta sería, ¿qué le motiva a una persona ser así? ¿De dónde nace la amabilidad? ¿De dónde nace la mansedumbre?
Hermanos, en general nace de la gracia de Dios. Esto viene del cielo, viene del Espíritu Santo, es un fruto, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 23. Es el fruto del Espíritu. Son las características del Espíritu Santo. Es una de ellas la mansedumbre. Ahora, es por esa razón, hermanos, que el versículo 3 nos puede ayudar algo. Acuérdense lo que la Biblia nos enseña ya en la carta a los Efesios. ¿Sí? Nosotros podemos entender una y otra vez y hacernos las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué o de dónde viene esto? El versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, eso éramos en otro tiempo, ¿sí? Pero ahora, hermanos, ahora el apóstol está hablando de un hombre cristiano, un hombre que fue convencido del pecado y traído a Jesucristo. Él vio su maldad. El verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no por mis propios méritos, no por mí mismo, no que yo hice algo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y para qué? Para que seamos justificados por su gracia, viniésemos a ser hechos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, ¿heredar qué? No difamar, no pendencieros, amables, mansos y heredar la vida eterna. Así que esto está motivado, esta amabilidad por la experiencia cristiana. Este hombre es así, porque no descansa en su propia justicia. Él no está lleno de sí mismo, ni lo exige a otro. Él tiene en su conciencia siempre un remedio para el inocente. En su conciencia, Él siempre tiene un remedio para el hombre imperfecto, para el hombre que no conoce a Dios. Hermanos, entonces estamos hablando del trato con los demás, ¿sí? En su trato con los hombres, el cristiano tiene que ser misericordioso y recibe misericordia. Comentando sobre esto mismo, el ministro puritano Thomas Taylor dijo lo siguiente, y cito sus palabras: el hombre sabe muy bien que la ley fue dada para protegerlo, pero no para sacar ventajas injusticias o injustas de su prójimo. Y termina la cita: ¿para qué fue dada la ley de Dios? Para protegernos. ¿Para qué es dada la ley de los hombres? Para protegernos. Hermanos, es para protegernos. Un caso en las Escrituras, en esto de la habilidad, dice la Biblia: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Deuteronomio 25, verso 3. Ahora bien,
Cuando la Biblia dice, no tendrás bolsa, pesa grande y pesa chiquita, ¿a qué se refiere? Y sobre todo, hermanos, cómo esto está conectado con la amabilidad. En esto, hermanos, suponte que tú tienes, por ejemplo, un televisor y lo vas a ir a vender. Cuando lo vas a vender ese televisor, entonces a lo mejor tú tienes un concepto de tu televisor. Tu televisor dices, nuestro televisor es lo mejor. Tenemos una pesa grande para medir nuestra televisión. Pero cuando vamos a la tienda a comprar, podemos ver y hay una pesa chiquita, bajarnos y tener una pesa chiquita, ¿verdad? O si otro está vendiendo un televisor usado, le ponemos una pesa grande o una pesa chica. A veces le ponemos una pesa ¿qué? Chiquita. La de él es mala, tiene que darme la que más barata. Pero la mía que tengo que darla a buen precio. Esto, hermanos, socava la amabilidad. Por eso decía el ministro Taylor, la ley es dada para nuestra protección, no para sacar ventajas. Esto es la base de la amabilidad. Tener un buen trato con los demás, por la ley de los hombres. Pero por la ley de los hombres podemos ser injustos, hermanos, pero no por la ley de Dios. Yo puedo tener en mi bolsa una pesa grande y una pesa chiquita y sacar ventaja de los hermanos y de los otros hombres. Pero en mi conciencia delante de Dios es otra cosa. ¿Sí? La Escritura no se equivoca. El que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Así que eso es lo que nosotros necesitamos entender. Esto se habla en cuanto a la amabilidad, es decir, el carácter flexible, no es duro ni estricto con los demás, mantiene un trato justo con su prójimo y justo, ¿verdad? Que sea más bien favorecer que sacar ventajas con su prójimo. Entonces, cuando hablamos de la mansedumbre, tratemos de ampliar, ¿verdad? Se puede decir algo, debemos de decir algo. Se trata de la mansedumbre y cuando hablamos de esto es porque es una gracia divina. Esta disposición que en el día de la salvación nos inclina a ser tiernos, compasivos, es una disposición que cuando hemos sido ásperos con otros, la conciencia nos carga, nos acusa y no se debe esto salir de ese día hasta no corregir esa situación. El Señor nos dice, tú debiste ser tierno, tú debiste de ser manso, debiste de haber sido amable para con esta persona, de modo que esa disposición que nos fue dada precisamente el día que el Señor en su gracia quitó de nosotros el corazón de piedra y puso un corazón de carne. La disposición, pues, amado hermano, está en tu pecho, está aquí. Corresponde, pues, ahora cuidarla y cultivarla, regarla con el agua de la vida, como está escrito, porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 7.
Entonces, hermano, esta es pues nuestra presente pretensión, traer sol, traer agua del cielo para que nosotros, amados hermanos, crezcamos en la fe, en el amor, especialmente en la mansedumbre, porque se trata de un rasgo cristiano de primer orden. Ser oveja, ser manso. Así que tenemos que volver al capítulo 3 del verso 2. La Biblia nos enseña en Tito capítulo 3 versículo 2 algunas de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que mostrar mansedumbre para con todos los hombres. Dice ahí, mostrando la manera de la mansedumbre es mostrarla. En los días pasados, por ejemplo, visitamos a algunos amigos. Cuando llegamos a la casa, el amigo muchas veces, como es propio y es bueno, nos enseña su casa, sus diferentes habitaciones, nos muestra todo lo que hay en su casa, que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, nos dice una buena casa, y esto es bueno, qué bueno, ¿verdad? Esto mismo dice en cuanto a la mansedumbre, hermanos. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos que hacerlo, tenemos que mostrarlo, es hacerlo públicamente, no esconderla, es un esfuerzo para mostrarla. Veamos el texto que nos habla sobre el particular. Colosenses capítulo 3, libro de Colosenses capítulo 3, verso 12. ¿Qué dice? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces aquí encontramos la misma idea que leímos en Tito capítulo 3 versículo 2, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, ¿dónde está la idea de la semejanza? ¿Por qué dice vestíos? Vestíos es un imperativo, es un mandato. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos manda a esforzarnos que la vestimenta de la mansedumbre esté siempre puesta en el hablar, en nuestro trato, con nuestra relación con el prójimo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando salimos del baño? Bueno, ya nos habíamos bañado, fuimos limpiados, ¿y qué hacemos? Inmediatamente nos vestimos, ¿o no? Bueno, pues Cristo nos lavó, hermanos, con su sangre, y el Señor nos dice, vestíos pues con mansedumbre. Entonces pongamos esa vestimenta. Tenemos que mostrarla abiertamente. La mansedumbre es el órgano y distinción de la vocación cristiana. Hermanos, cuando alguien dice ornamento, distinción, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Suponte que un individuo, ¿verdad? Como lo hicimos con el médico, mostró, ¿verdad? A través de su vestimenta, con su estetoscopio, con su bata blanca, pantalón blanco, zapatos blancos. Él mostró, él no dijo que era un médico, pero mostró con su vestimenta que era médico, ¿verdad? Por ese estetoscopio, por el cuello, por zapatos blancos, pantalones blancos, camisa blanca, corbata negra y bata blanca. Entonces usted sabe perfectamente cuál es su profesión. Ese individuo, ¿verdad? Es médico. ¿Qué le distingue? Su vestuario.
Así también de la misma manera lo que distingue al cristiano es la mansedumbre. Esa es la idea. Vestíos pues con toda mansedumbre. Es un rasgo pues de primer orden. Es un ornamento. Es la distinción de la vocación cristiana. Ahora, tenemos que entender el texto, por ejemplo, a quienes le habla. A todos los hombres. Dice el pasaje, a todos los hombres. Hermanos, tenemos que mostrar toda mansedumbre a todos los hombres, a tus hermanos, sí, a las hermanas, sí, a tus hermanos en la carne, sí, a tus hermanos, a tus familiares, a tus vecinos, a los cercanos, a los extraños, a los que te maltratan, a los que te favorecen, a tus enemigos, a tus amigos, a tus inferiores y a tus superiores, en fin, a todos los seres humanos sin distinción. Esa es la idea, a todos los seres humanos sin distinción. Ahora bien, hermanos, esto es a todos, sí, a tu tío. ¿Cómo se llama tu tío? ¿Cómo se llama tu tía? A ella. A tu sobrino. ¿Cómo se llama él? A tu marido. ¿Cómo se llama él? A él. ¿Cómo se llama tu esposa? A ella. ¿Cómo se llaman tus hijos? A ellos. Esa es la idea a todos los hombres. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros podemos controlarnos porque tenemos el Espíritu Santo. Nuestra esposa tiene que ver que nosotros nos podemos controlar, tenemos mansedumbre a pesar de las situaciones difíciles que estamos pasando. Nuestra familia tiene que saber, ¿verdad?, que la esposa puede controlarse a pesar de las situaciones que está pasando, a pesar de los problemas que está pasando. Hermanos, tenemos que hacerlo, ¿sí? A los que te aborrecen, a los que te maltratan, a todos los seres humanos. Es un mandato. Sin embargo, se trata de una gracia divina. Y para manejarla necesitamos la guía de la palabra de Dios. La guía, la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que en este sentido, compasión con las personas y aborreciendo sus pecados. Ser manso y compasivo con los hombres, pero aborreciendo sus pecados. A uno con ternura, a otro con compasión, a otros con temor. Pues la Escritura dice, hermanos, que aún su ropa, ¿verdad?, está contaminada. Ahora hay un ejemplo en las Escrituras de un hombre manso de la tierra sobre este mandamiento. Si leemos Éxodo capítulo 32, el libro de Éxodo capítulo 32, un ejemplo de mostrar mansedumbre para con todos los hombres es el caso siendo compasivo con los hombres y aborreciendo sus pecados. Y esto lo encontramos en la vida de Moisés, en Éxodo capítulo 32, versículo 19 y 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Hermanos, aquí tenemos un hombre más manso de la tierra con las dos tablas de la ley. Vio y oyó. Su ira fue tan grande que literalmente las estrelló, las rompió en el piso. Imaginémonos a Moisés levantándose sobre
sus pies empinándose y rompió las tablas. El verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho, y los quemó en fuego, y los molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y los dio a beber a los hijos de Israel. Imagínese un hombre manso haciendo eso. Si un hombre manso haciendo eso, él tenía celo o ira divina en su corazón, celo por la gloria de Dios. Así que él está aquí aborreciendo sus pecados. ¿Y dónde está? Alguien preguntaría su compasión. Versículo 30, leo. Verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y que te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermanos, ¿tenía él aborrecimiento a sus hermanos? ¿No le dijo a Dios: tráeme de tu libro? En otras palabras, si no perdona sus pecados. Es una manera de hablar que muestra el amor por sus hermanos, la compasión por el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo aborreciendo contra su pecado. El hombre más manso de la tierra, ejerciendo mansedumbre y clara distinción entre compasión a la persona y castigo contra el pecado. A todos los hombres, dice la Escritura, a todos los hombres la mansedumbre. Dios entonces nos ha dado la luz para saber cómo mostrar adecuadamente la mansedumbre. Así que hemos visto en esta noche que esta exhortación tiene esa parte negativa, pero también tiene otra positiva. La negativa, acuérdense, requiere el uso santo de la lengua, que a nadie difamen, y que requiere el uso santo de las manos, que no sean pendencieros, ¿sí? Que no busquen pleitos. Y la positiva señala dos virtudes: la amabilidad y mansedumbre. Señala también entonces la manera de aplicarlo, mostrando, exhibiéndola, vistiéndose. Y también nos muestra a quiénes mostrarlos: a todos los hombres, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tus hijos, a tu tío, a tu sobrino, a tu vecino, al que está lejos, al que está cerca, a todos, a todos, a todos, a todos los hombres. Ahora, por la ignorancia o no, la mayoría de nosotros somos culpables, hermanos y hermanas, de difamación. Y voy a repetir: en una manera o en otra, en poco o en mucho, por ignorancia o no, la mayoría de todos nosotros somos culpables de difamación. Por lo que conocemos de nosotros mismos, podemos decir que hemos sido lentos para obedecer a nuestro Señor y en participar, ¿verdad?, en mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres.
y en particular sincronizar el corazón con una buena disposición a toda buena obra. Al estudiar y al oír lo que es la difamación, entonces, hermanos, si somos honestos, debemos confesar que somos convictos de culpa. Nuestras lenguas y nuestras conciencias testifican contra nosotros. ¿Es así o no? Si es así, ahora bien, amado hermano o hermana, ¿cuál es el fin de la predicación? El fin de la predicación es esta. Tenemos que entender dos objetos: arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. En otras palabras, ver nuestros pecados, arrepentirnos, mirar la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo voy a aplicar esto en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo le hago? Hermanos, es hora de ir a nuestro arrepentimiento, sobre todo con lo que hemos dicho con la lengua. Dios perdona el pecado y vuelve a tener misericordia. Así que, hermanos y hermanas, eso significa delante de Dios que nuestras conciencias están expuestas. Hagamos la firme determinación de poner freno a la lengua y guardar estricta y constante cerradura sobre nuestros labios. Recuerde, somos escogidos de Dios. Dice que santos y amables, vestidos de profunda compasión, de benignidad, que es lo que tenemos que hacer. Recuerde, Tito es el texto para aprender de memoria, Tito capítulo 3, versículo 1 al 2. Recuérdales que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que obedezcan a las autoridades, ¿verdad? Que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Dios les bendiga, hermanos.